Queridos amigos, la historia oficial ha ocultado muchos nombres de héroes y heroínas y ha revelado a unos cuantos bajo intereses políticos, económicos. En esta novela pongo sobre el pedestal a montoneras mujeres que lucharon en las regiones por la independencia del Perú. De manera que los invito a disfrutar de las páginas de los días de Petronila. ¿Ya está grabando? Vamos a grabar acá también. Ya está grabando. Ok. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todo aquel que nos esté mirando desde cualquier plataforma en la que pueda ver este programa. Bien, el día de hoy, o la noche, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que es el libro. Como estábamos comentando antes de empezar, es un texto que no muchos se animan a leer en la actualidad, ¿no? De repente tiene algunas temáticas que no se tocan hoy en día, o que sí. Por ejemplo, con el tema como habla de Petronila, si quien no lo sabe, Petronila va a ser un personaje muy importante dentro de la independencia. Claro, y al ser ella mujer, y en estos tiempos creo que va a ser un poco complicado. Controversial también, quizás. Exacto, bueno, complicado, controversial y todos esos sinónimos que van a traer en Petronila una significación muy importante para el resto de las páginas y el resto de la historia, ¿cierto? Antes de comenzar a hablar sobre el autor, quisiera ponerlos un poco en contexto sobre estas páginas que vamos a estar comentando, ¿no? Primero vamos a hablar un poco sobre la historia entre sí, porque si bien es cierto es una ficción, también tiene hechos históricos que son muy importantes para el desarrollo de esta misma, ¿cierto? Ya en el capítulo próximo aprovecharemos en hablar sobre las noches también de Petronila, ¿no? Porque estos serían los días, ¿no? Y bien. Bien, ¿no? Tenemos que el autor que nos brinda la oportunidad de leer Petronila es un autor peruano. Sin embargo, no es un típico autor peruano de acá de Lima, sino también encontramos acá lo que es un autor en realidad nacido en Junín, donde más bien ya es reconocido por obras anteriores, como tenemos la novela de Mataperros, un título singular, la verdad, que resulta que tiene un significado de trasfondo, ¿no? Incluso que uno lo puede buscar en lo que es el diccionario de la Real Academia Española y tiene un significado como tal. Y encontramos que mataperros hace referencia a una palabra coloquial que habla de una persona traviesa, callejera, ¿no? Una palabra usada tanto acá en Cuba como en Perú. Bueno, yo personalmente nunca lo he escuchado, me parece muy novedoso ese título. Sí, o sea, la expresión como tal la tenía en mente, pero no tanto como me la explicas. De momento se me vienen a idea los mataperros, y te voy a contar esto que es muy importante, porque yo cuando era chico en el colegio tenía un compañero que ¿Le decían? no le decíamos mataperro, pero no por algo particular, sino porque él contaba de que un día un perro lo volvió a morder, o que, no recuerdo bien la historia, pero la cosa es que él termina
supuestamente según él, ¿no? Teníamos 11, 10 años matando al perro, entonces igual si nos damos cuenta es un poco. Es que suena agresiva Sí, la suena. palabra, ¿no? Un poquito Y agresiva. justamente tomar este tema para hablar de un libro en un pueblo que la verdad desconocemos un poquito, al menos por mi parte, claro, de la sociedad que se vive allá, porque, o sea, mataperros está diciendo una palabra cruel dentro de esto, ¿cierto? Así que, bueno, eso nos va a dar mucho que decir de cómo escribe Héctor también. Claro, ¿no? o sea, con Mataperros encontramos también una crítica social, igual que nos dio Petronila, ¿no? Con la diferencia que no hablamos mucho de historia. Por lo contrario, acá Héctor nos va a remontar un poquito a un Tarma, porque nuevamente nos vamos a ubicar en Tarma, un Tarma de los 70. Él nos va a hablar quizás lo que es un poquito sobre experiencias propias de lo que él vivió. O sea, él quiere conducirnos como lectores a nosotros a lo que fue su niñez. Una niñez lejana, obviamente, ¿no? Llena de juegos, llena de amor por la vida, o quizás de travesuras también, ¿no? Porque claro, o sea, en el libro vamos a encontrar, como ya nos podíamos imaginar, 3 mataperros llamados Selver, Ángel y Lucho, si no me equivoco. Entonces, de ellos se va a tratar la historia, ¿no? Con un poquito de incidencia en lo que fue realmente la vida de Héctor, ¿bien? Entonces, bueno, pero volviendo a nuestro tema principal, quizás la vida de Petronila, vamos a encontrar un tipo de obra híbrida, una novela híbrida, justamente como lo comentabas. Vamos a encontrar relato histórico, específicamente esta época en la que nuestro país sufrió el tema de independizarse y todo ello, ¿no? Y la ficción, ¿no? Situaciones que pudieron o no pasar, pero que aún así, ¿no? Héctor trata de equilibrarlo, ¿no? Dar tanto sensatez de lo que realmente pasó y su propia ficción de parte de una novela, ¿no? En toda la historia que fue la independencia de nuestro país. Incluso, como un dato extra, pude encontrar que Héctor Rosa Parra está dentro de estos escritores más representativos de lo que es una literatura región centro, que yo no sabía que existía personalmente. Pero es muy interesante, ¿no? Porque él está justamente en la periferia de todo nuestro país. Ajá. Es algo que, como tú mencionas, es peruano, pero no limeño. Y eso es muy, muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a relacionar el Perú con Lima, ¿no? Ese centralismo que tenemos en nuestras mentes es algo que no se aparta justo de nosotros mismos. Y eso no se ve desde ahora, sino desde tiempos inmemorables. El contexto de la obra es una época también de machismo del peruano conservador, si es que se le puede llamar peruano también, porque recordemos que el Perú para este entonces es un conjunto de culturas. Sí. Tradiciones, costumbres, tremendo, venían gente, bueno, en la obra vamos a ir viendo personajes como Segundina, que viene del África, Petronila, de por sí que viene de España, Simón Bolívar, por ejemplo, que no es peruano, ¿no? Entonces vamos a encontrar un conjunto de culturas que dan a dar ese choque justamente intercultural para poder dar voz a toda la historia que va desencadenando esto, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te está grabando? Sí. Ahora vamos a hacer el desarrollo. Desarrollo, toma 1. Desarrollo, toma 1. Bien, ahora vamos a comentar un poco sobre lo que es el desarrollo, ¿no? De esta historia. Vamos a darle una pincelada, como se dice, justamente. A esta larga novela. Ajá, vamos a tratar de tomar los temas puntuales de la obra para poder justamente utilizarlos luego para un análisis en el que vamos a poder poner a nuestra disposición, ¿no? lo que nos cuenta Héctor en esta novela, ¿no? El libro nos pone como esencia, ¿no? A la pareja, ¿no? Vamos a tener parejas por bastantes relatos del libro. La primera pareja que vamos a encontrar aquí sería Petronila con Francisco. Como estábamos hablando, Francisco es también coronel de las fuerzas libertadoras, ¿no? Él siempre va a estar en en constante venida. Es un constante movimiento que va a tener él dentro de la campaña libertadora. Yo creo que ahí está realmente el mérito, porque Héctor escribe de una época en la que no pertenece, ¿no? De un género al que no pertenece,
¿no? Y de cosas en las que no ha estado, solamente ha tenido que nutrirse, ¿no? Enriquecerse de todo esto. No es fácil ¿no? estructurar una novela de esa magnitud. Ajá. De hecho, bueno, por lo que he investigado también, él ha tardado un poquito más de 3 años escribiendo esta novela, ¿no? Y dentro de esos 3 años ha tenido que... Es mucho esfuerzo, Sí. porque para colmo no necesitamos en Lima, no estamos necesitando en Tarma, que Exacto. bien es cierto, va con él, pero no es fácil escribir en una época donde no existía. Exacto, y totalmente de acuerdo contigo porque él escribe justamente de estos hechos por la necesidad que tiene Héctor o cualquier escritor de la periferia del Perú, ¿no? De que conozcan también su pueblo, ¿no? Bien, bueno, volviendo un poquito más al libro, para dar a conocer un poquito de lo que fue o lo que nos narra Héctor en estos encuentros un poquito altaneros entre Bolívar y Petronila, tenemos que nos va a dividir en 2 encuentros, 3 encuentros creo que podríamos decir, ¿no? Y el tercer encuentro de darlo todo. ¿Qué sucede? ¿No? Vemos a una Petronila en un inicio totalmente reacia a caer a los encantos de este libertador que llegaba con ese ego de haber ganado, con ese ego de esa es la mujer más bella, yo la puedo tener. Claro, y a Bolívar se le tenía como mujeriego, entonces. En ese entonces ¿no? la fama Sí, cuando claro. la mujer no era mejor. En un segundo encuentro encontramos que ya Bolívar estaba diciendo ya, pero como diría, ¿no? Hoy en estos tiempos, ¿cuándo aflojas? Ya, No. pero ¿cuándo aflojas? Sí, es que es así, ¿no? Ya es como que una intrusión de Bolívar hacia Petronila, ¿no? Ya haciendo una invitación de repente un poquito más alzada, ¿no? Insinuante, ¿no? Que obviamente Petronila la va reprochando, como dices al inicio, pero ya transportándonos más adelante en la historia, vamos a llegar a un encuentro adicional a este, ¿no? Donde, ay, disculpen, Bolívar manda a Petronila a hacer las medidas para sus soldados y para él, ¿no? Porque iban a hacer uniformes nuevos. Entonces, dentro de este contexto, Petronila, totalmente fiel a su decisión y a sus principios, rechaza a Simón Bolívar porque él trata también de sobrepasarse justamente con ella y busca la manera también de persuadirla, pero Petronila, como una mujer que es, no lo rechaza y trata de dar la negativa contra esto. Claro, se le dificulta justamente por el hecho de que, claro, Bolívar tiene con tanto poder, es imposible que Bolívar no se entere hasta de dónde y cómo nació Petronila, ¿no? Entonces él trata de persuadirla bajo el nombre de, oye, pero te voy a pagar, tú necesitas el dinero, ya están por quitarte, se podría decir, tus rebaños o tus tierras, ¿no? Entonces Petronila se ve enganchada por eso y cumple, ¿no? O sea, va hacia lo que es el cuartel, ¿no? De Bolívar y comienza lo que es sacar sus medidas de todos los comandantes. El problema no, sino ya el centro de la historia y principio para esta pareja, disque pareja, comienza justamente en este momento, ¿no? Donde cae bajo los brazos de Bolívar tras sacarle unas medidas. Esa es una nueva técnica, ¿no? Sí. Una nueva técnica, vamos a sacar medidas y no, los dos se cruzan, pero ya de manera distinta, ¿no? Ya acá sucede un fogoso encuentro que Héctor nos narra, pero hay algo que yo quiero destacar, o sea, él en una de esas partes, hay algo que quiero citar, que cuando va, como dice el libro, despojando las prendas de Petronila, él comenta, ¿no? Es como ver caer una bandera sobre el piso. Son estas frases que llaman la atención del libro, ¿no? Entonces, encontramos un encuentro fogoso, ¿no? El típico, ven a mi cuarto, te endulzo la oreja, El quizás. vamos a ver Netflix de la época. Vamos a ver Netflix Vamos de a la ver época, vamos con mi cargador en el cuarto. No, la típica frase, pero en un contexto distinto, ¿no? Claro. En ese tiempo era, ve la basta, cuánto mide, cuántos centímetros tiene, ¿no? Pero a mí me parece completamente inaudito también la manera de cómo él engalana a Petronila, ¿no? Las palabras que usa, cómo se Incluso porta. encontramos que después de Petronila, no sé qué perspectiva le podrían dar, o qué pensamiento, qué análisis, o qué ideas le podrían dar cuando Petronila dice, al final de todo, después de rechazar, dice, ya, pero te quedas, Sí. te vas a quedar conmigo, ¿no? Pero es la misma frase que utiliza con Francisco, ¿no? Yo siento que es justamente esa
¿qué tipo de moral está jugando Petronila? Claro, Podemos porque poner en juicio. a Francisco también le dice, no me dejes, ¿no? Cuando se va, No o me le pide, dejes. claro, no me dejes, o le pide acompañarle, ¿no? Para no Cuando estar Francisco solo. le niega. Claro, y Francisco, bueno, le explica, ¿no? Que esto ya va a acabar, en verdad no tiene fin esto. Así, vale, ya vamos a ver más adelante cómo termina todo este tema con Francisco. Yo resalto mucho esta parte porque gozo de frases muy curiosas, ¿no? Como también nuevamente citando textualmente al libro, ¿no? Cuando Peta le dice que se quede, hay una frase que me hizo recordar hace un poquito cuando hablamos de otras películas románticas, cuando Bolívar le dice, he venido al Perú para cumplir con la misión de libertador, pero una palabra suya hará que todo cambie. ¿Qué era? No, ¿Qué sí, era? lo que se dice ahora, ¿no? Como un florero, ¿no? Un florero. Pero bueno, gracias a eso yo creo que Petronila también cae, ¿no? Hay dos factores, yo siento que hay dos factores. El primero es obviamente la galantería, no sé si se puede decir, de Bolívar. Y otro de esos factores también podría ser justamente el abandono y la indiferencia que tiene Francisco con Claro, ella. con ella, porque ella misma dice, nunca me he sentido, no, después de mucho tiempo no me he Ajá. sentido mujer. O sea, ¿eso qué nos quiere decir, Francisco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué Es- pasa por ahí, no? Es muy literal lo que dice, ¿no? Y nos transmite también Héctor con estas palabras lo que Petronila siente en ese momento, ¿no? Podemos transportarlo a una época actual también con la cifra que tenemos de abandono familiar, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que no conocen a su padre o que si lo conocen no está con él o que tienen padres separados? Y es algo que también se ve hasta ahorita, ¿no? Claro, ¿no? Con la diferencia que antes, entre comillas, por así decirlo, estaba la excusa de no, pero es que voy a pelear por mi país, pero tienes familia, tienes esposa, es un poquito contradictorio. Voy a comprar cigarros. Voy a ¿no? comprar, Eso no nos puede eso de la época, Sí. ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, y esto es, ¿no? Que luego encontramos también, nos comenta que la historia de este segundo personaje que en el libro se menciona, curiosamente, Manuelita Sáenz, ¿no? O sea, Petronila tiene incluso en este encuentro ¿cómo se puede decir? La valentía de decir, ya, pero ¿qué sientes al estar en una cama que no sea con Manuelita Sáenz? Es como sacando pica, ¿no? Como diciendo, ya, Manuelita Sáenz soy yo. Literal. Uy, y le contesta de una manera muy bonita. No sé si lo recuerdas. Sí, claro, por supuesto. Es que me gustó mucho. Pero sí es cierto humor picaresco acá, ¿no? Algo picaresco. Es que él dice, ¿no? Que la gloria es efímera y que hay triunfos del corazón que valen más que una batalla. Eso a mí, de verdad, ahí cuando comencé a leer, Petronila de por sí ya estaba enganchado, eso me enganchó más. Claro, porque Me engancho más. no me estás usando también cualquier tipo de frase, entonces son frases embelecedoras, pero con este ámbito de, oye, soy un militar, estamos en una época difícil, ¿qué frases tan galantes? Sí, es verdad. Bueno, luego de este episodio, Petronila se dirige a su casa, pasa un tiempo y llega, bueno, pasa algo que está inesperado. Francisco ya no contesta las cartas, ¿no? Tampoco le llega. Custodio, quien es el que envía las cartas, ¿no? Amigo de la familia, les informa que no les están llegando las cartas, ¿cierto? Se desaparece el hombre. Exacto, se desapareció, ¿no? Las cartas que se les mandaba eran también cartas o informes, ¿no? Que se escondían, ¿no? Justamente para dejar en clandestinidad Claro, todo lo que le porque decía. al estar lejos Francisco no se enteraba qué pasaba, el tema de las deudas, el tema que ya Petronila parece entonces estaba haciendo mira, ¿no? De lo realista, que obviamente al saber que era esposa de un libertador le iban a creer como un rehén, como un canje. Exacto. Como un tipo de canje, ¿no? Todo esto le expresa Petronila en sus cartas que no son recibidas, ¿no? Ya llega un momento en el que la fecha pactada para su regreso no se da y pasa el tiempo. Pasa el tiempo y Francisco regresa espontáneamente, ¿no? De una manera maltratada, se le veía más flaco, mojado. Venía de Cerro de Pasco, ¿no? Conocemos cómo es el clima. Exacto, y lo veíamos, como decimos, maltratado a su condición. Y es esto justamente lo que percata Petronila y trata de ayudarlo, de abastecerlo con prendas obligadoras, ¿no? Y bueno, comenta en uno de estos diálogos de que Simón Bolívar había ya irrumpido en la casa 2 veces.
y que la tercera vez que ella se encontró con él fue para marcarle medirle las prendas, ¿cierto? Y Francisco no lo tomó de la mejor manera, no lo tomó de la mejor manera y le propinó una bofetada justamente, ¿no? ¿Cómo le dice, no? ¿Cómo una mujer tan hermosa va a estar sola con un hombre como él, ¿no? Si ya se tenía la fama de Bolívar, ¿no? Bien. Ahora, también tenemos lo de la entrevista que hicimos con... Sí, nuestro queridísimo, bueno, tuvimos la oportunidad de poder hablar con el autor de dichoso libro que tanto estamos nombrando, ¿no? Exacto. Tan correcto. amable, mostró su disposición en hacerle una entrevista donde se compartiría un pequeño fragmento, ¿no? Para poder conocer la intención del libro, quizás, de dónde nace la idea de hablar de Petronila, ¿no? Cosas por el estilo. Y de hecho, él se mostró muy gustoso, ¿no? Me comentó que la gratitud era totalmente de él hacia nosotros por darle esa oportunidad también y hacerle saber de que hay jóvenes leyendo su obra, que también hay personas que se interesan por este tipo de novelas, ¿no? Y que quieren conocer justamente la historia del Perú, ¿no? Entonces, él ha sido muy bueno al atendernos, nos ha brindado este pequeño espacio de su agenda, ¿no? Y nos ha dado atrevimientos que tal vez nosotros no contábamos, nos ha contado cositas ya personales de él, de cómo él escribió esto, porque justamente el propósito de la entrevista era buscar cómo había escrito y no qué había escrito, ¿no? Bien, vamos a conocer, ¿no? Lo que nos pudo compartir el autor al momento de escribir la obra, ¿no? Tuvimos la oportunidad, como hemos dicho, de poder hablar con él, de que nos cuente de manera directa cómo fue el proceso, quizás, ¿no? O qué lo motivó a escribir y todo eso, ¿bien? Lo bueno es que nos mostró cordialmente la disposición de poder hablar sobre su libro, ¿no? Y nosotros encantados, obviamente. Bien. Una de las preguntas que se le hace al autor es, ¿no? Que él en su libro encontramos que usa términos militares, ¿no? Para referirse a situaciones o escenas ajenas, ¿no? Del contexto, ¿no? Entonces, la pregunta en sí era, ¿cuál era el propósito de usar ese tipo de términos militares, por así llamarlo, ¿no? Sí, claro, cuando conversamos con él, justamente como estábamos citando al inicio, los fragmentos donde, por ejemplo, decía la gloria es efímera, ¿no? O el único combate que perdió fue el de la pasión. Nos decía Héctor, ¿no? De que estos son recursos que él utiliza para el gancho, justamente. Yo le dije personalmente que a mí me cautivó mucho leer esas partes porque me ayudaba mucho a uno a completar el contexto en el que estaba situado el libro y dos, que le daba esa sazón, ¿no? Ese sabor que le puedes dar a un libro, ¿no? Combinando justamente de lo que quieres hablar con el entorno que rodea esto, ¿no? Obviamente Bolívar, militar, no se expresaba de esa manera, pero luego de todo no estamos hablando de una estrategia militar, estamos hablando de dos enamorados, ¿no? Entonces, justamente me comentaba él que era esta razón, ¿no? La de enganchar, por la que se había visto motivado, ¿no? De esa manera de escribir. Claro, porque encontrar ese tipo de términos es difícil, ¿no? O sea, no cualquier libro te narra con otra posición, ¿no? Usando esos términos. Bien, también comentamos, nos interesó saber cómo es que, a ver, cómo siente que la historia es un factor inherente para el escritor, ¿no? Tenemos entendido que él tuvo 3 años, se tomó 3 años para escribir el libro, o sea, es historia que averiguar, indagar, ¿no? Si no eres historiador, codearte de historiadores que te puedan ayudar, ¿no? Nos comenta que justamente él consultó con varios historiadores, ¿no? Exacto, él, bueno, me comentaba también que tiene varios amigos historiadores, uno de ellos es un apellido Montoya, recuerdo, me comentaba de que ellos le habían dado el visto bueno justamente a toda
toda su narrativa, ¿no? Él ha estudiado mucho, también le gusta bastante la historia, ¿no? De hecho, hace poco también conversábamos sobre el recorrido que hizo en los cementerios de Tarma, ¿no? Para poder conocer a los seres también que están... Que fue recientemente, justo. Claro, fue el martes 11, ¿no? La entrevista fue el miércoles 12. Y él nos hablaba de ese tema, ¿no? De que no consultaba una fuente sin poder investigarla antes, ¿no? Obviamente la historia es inherente a la literatura, Héctor es la prueba de esto, ¿no? Y su disposición a la lectura y a la escritura, ¿no? Siempre tiene que ir de la mano, y la historia también, ¿no? Junto a la literatura. Si queremos crear ficción, tenemos que basarnos en algo que sea real, ¿no? Esa es la fuente de toda la literatura, ¿no? Creo que, Claro, no puedes escribir una novela que contiene acontecimientos históricos sin saber cómo se acontecen justamente, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a justamente también preguntarle cómo es que logra ese equilibrio de manejar una novela histórica con una novela como tal, ¿no? O sea, cómo es que logra que no, ¿cómo se puede decir? No se confunda, claro, no sé, vaya uno más que para el otro. El mérito que le ofrecemos a Héctor es justamente no sobrepasar la línea de la imaginación, de la creatividad contra los hechos reales, ¿no? Claro. Él también nos comentó que dentro de 86 volúmenes que había revisado, 6 de ellos tenían cartas de Petronila, Claro. ¿no? Entonces, junto a este material, él pudo comenzar a edificar lo que vamos viendo dentro de las páginas, ¿no? Entonces, como lo habíamos comentado, él tiene ese apoyo, ese contacto de historiadores de verdad, ¿no? Porque él, no, bueno, cuando yo le comenté que si él era historiador, me dijo que no era historiador, le gusta la historia, pero él no es historiador, ¿no? Pero es esto, esa segunda pasión, o primera de repente, como se lo dije, ¿no? Que lo que le ayuda bastante a escribir de esta manera y a poder trasladar todo lo que quiere dentro de estas palabras, estos párrafos, ¿cierto? Claro, es difícil poder encontrar este equilibrio que tanto le damos mérito a lo que encontramos, ¿no? No es tan difícil no dejarse llevar por la imaginación y también presentar un hecho real que sucede, ¿no? En años específicos, en épocas específicas, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a fondo de propósito del libro, cómo es que se arma, cómo es que se emplea. Y con esto nos ayudamos también a realizar nuestro próximo análisis, ¿no? Que es el centro también de nuestra conversation. Exacto. El análisis ahora se va a centrar en un análisis textual sobre los niveles, ya sea de las funciones, de las narraciones y de las acciones. Yendo un poquito a teoría, claro, ¿no? Un poco de Vamos teoría literaria, ¿no? A abarcar lo que es un poco de interpretación que nos brinda Grimas, ¿no? Para entender el propósito del personaje, ¿no? Más que en sí del libro, con Diego tenemos un análisis más profundo, ¿no? Que nos vamos a llevar en este momento, ¿no? Bien. ¿Por qué comenzamos? Podríamos empezar por el nudo, ¿no? Para quienes no lo saben, el nudo es justamente el enunciado central que contiene la obra, cómo se van a suscitar los hechos, ¿no? El nudo para nosotros hemos encontrado que es justamente el personaje principal, Petronila, que en busca de su objeto de deseo, que sería ser reconocida por justamente los actos que ella hace para la independencia, ¿no? Entonces, nuestro nudo sería que Petronila Leira busca encontrar el reconocimiento como portadora de la independencia del Perú, pero Simón Bolívar será un nexo clandestino, tanto amoroso como político, para permitir esto. Para permitir o no permitir, hay que dejar claro eso también. Luego encontramos lo que son las catálisis, que podemos dar por definición de catálisis estos pequeños momentos, estas pequeñas escenas que complementan el objetivo de la historia, ¿no? Como por ejemplo los encuentros de Petronila con Bolívar, el ida y venida de Francisco, ¿no? Las cartas inclusive que se presencian en el libro, ¿no? Son ya escenas que se han expuesto anteriormente de manera breve quizás, ¿no? Pero que igualmente se extrae casi de manera explícita del libro, ¿no? De esto se trata, no solo de hablar idea secundaria, idea principal, ¿no? Es algo más que ello. Exacto. ¿Sí? Luego de eso podemos conversar también sobre el modelo arcancial que nosotros hemos generado. Por aquí vamos a estar poniendo una imagen, por aquí, donde ¿cómo se vería nuestro modelo arcancial? Donde el sujeto, Petronila, va a ir hacia su directo objeto de deseo,
que sería el aporte que ella da al movimiento libertador, se reconocía por eso, ¿no? Donde tenemos el destinador, que sería Simón Bolívar, quien permite o no esto, ya que él es quien finalmente cancela o anula esta página donde ella podría ganar ese reconocimiento, ¿no? Y en beneficio de Petronila, porque obviamente si ella logra ser reconocida, si logra ese objeto de deseo, va a ser el beneficio para ella, ¿no? Como oponente por la parte de aquí sería, ¿no? Claro, aquí estaría el destinador, objeto, por ahí lo vamos a ir viendo igual. Pero ¿no? se va a entender cuando pongamos una imagen acá. Exacto. Vamos a tener como oponente a Simón Bolívar, porque él es quien expone, ¿no? Tercamente, ¿no? Hacia el reconocimiento de Petronila, ¿no? Él dice textualmente, como ya lo he comentado, no estamos para hacer o crear heroínas, ¿no? Y bien, como ayudante tendríamos a Petronila, ¿no? Pero en la faceta de su voluntad de ayudar a Tarma o de ayudar a la independencia, ¿no? Bien, en cuanto al narrador, tenemos un narrador omnisciente, eso está más que claro, es un narrador que está presente en todas las escenas del... Más que el propio personaje, más que el claro. propio personaje, ¿no? Sabe más datos que el personaje, conoce cosas que el personaje, ¿no? Y narra estas situaciones desde una perspectiva fuera, ¿no? Claro, fuera del contexto, ¿no? Externo, ¿no? Luego entramos un poquito en lo que viene a ser las modalidades que se toman. Encontramos que hay modalidades de querer hacer, querer saber, querer... Esa es la manipulación. La manipulación. Claro, entonces las modalidades, las que tomamos aquí sería la de querer. Porque Petronila quiere ser reconocida mediante sus acciones o mediante sus, ¿cómo podría decir? Su voluntad. Porque el ojo de todo se trabaja a partir de la voluntad de Petronila, que Petronila quiere hacer las cosas, ¿cierto? La modalidad es justamente las acciones que toma, o la motivación que toma uno para poder tomar las acciones que hace el personaje, ¿no? Luego de eso tenemos la manipulación, que serían las acciones que hace indirectamente el personaje, ¿no? El actante en este caso, que sería Petronila. Y yo creo que, bueno, como lo hemos conversado también, sería hacer saber, porque ella hace saber de que quiere esto, ¿no? Hace saber, o Simón Bolívar también por su parte, hace saber de que Petronila no es una heroína, hace saber de que Petronila no es el personaje con el que estamos conociendo aquí, ¿no? Y mancha esa reputación de conocimiento que tienen las demás personas de Petronila, ¿no? Entonces sería esa manipulación que hace Bolívar, ¿no? Contra Petronila y hacia la gente, para que Petronila no sea vista de la manera que se quiere ver, claro, el objeto que ella quiere. Y esta manipulación conlleva una sanción, que en este caso sería una sanción negativa, debido a que Petronila está en terminología de disyunción con su objetivo, o sea, no está cerca de lograr su objetivo en realidad, ¿no? Debido a que es Bolívar quien se impone justamente, no llega a ser recordada como ella quisiese, ¿no? Es justamente que el análisis se centra en que nosotros podamos conocer de manera más estructural cuál es la finalidad de la obra, sus centros, sus personajes, cómo es que estos personajes nacen. No, incluso podríamos hacer un cuadro consciente del propio Francisco, del propio Bolívar, ¿no? Y como estábamos hablando al inicio de Segundina, que es un personaje muy importante, a mí me ha capturado. Que acompaña mucho también a... Bueno, precisamente a mí porque, bueno, Segundina, el pasaje de Segundina cuando llega al Callao, ¿no? Y todo eso, yo, por ejemplo, soy chalaco y eso a mí también me huye bastante, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Eso sería, ¿no? Por parte del análisis. Algo breve, sí, porque no es algo complicado, no es algo complejo. Si lees la obra, no es tan difícil realizar estos cuadros, por más que se escuche difícil al usar términos, ¿no? Y esto es gracias a Greimas, ¿no? Que nos brinda esta manera de poder conocer un libro más allá de solo leerlo, ¿no? Porque uno lo lee primero lo lee por simplemente conocer, por gusto, y luego una segunda lectura y debería brindar a un análisis de por qué lo lees y por qué existe el libro. Ajá. Estos análisis son justamente para poder conocer cómo se escribe, qué está utilizando el autor para justamente cautivar a los lectores. Y a mí me interesa mucho cómo lo hace Héctor, ¿no? Así que esta es una de las facetas, ¿no? Y los propósitos de este podcast, para poder ayudarlos a ustedes a conocer este mundo del análisis y también
incentivarse a la lectura, ¿no? De una manera en la que podamos todos beneficiarnos de un recurso tan bonito como lo es el libro, ¿cierto? No, y esto lo agradecemos a Héctor, pues, ¿no? Que nos brinda una novela didáctica, una novela que nos motiva a conocer cómo pasan las cosas en nuestro país, ¿no? Y retrocediendo hasta la independencia o hasta el día de hoy, ¿no? Cosas que no cambian, ni siquiera en cambiar no funciona quizás, ¿no? Exacto. No, el mérito se lo otorga a él justamente por lograr envolver mediante los personajes en un ambiente humano, ¿no? En un ambiente realista, ¿no? Como puede ser el tuyo, el mío, quizás en otro tipo de versiones, ¿no? Quizás no con términos militares ahora. ¿Quién habla así? Hoy en día, ¿quién es capaz de brindarte este tipo de frases, ¿no? Entonces, no, tenemos que ver la historia como lo que es literatura como literatura, ¿no? Hay que disfrutarse en ver de la lectura sin necesidad de pensar en restricciones, simplemente gozarla y vivir de lo que nos brinda, ¿no? Este espacio de nosotros leer. No siempre necesitas una lectura específica para conocer, puedes leer la que tú desees. Uno tiene libre albedrío de escoger un libro. Y qué mejor que darle reconocimiento a alguien propio que nace de tu país y te brinda una historia, ¿no? Que te informa también de paso, ¿no? Y ahora sí, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eso sería todo. Gracias.